Vera, a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam. Buenas noches, bienvenidos. Cuando con las mujeres celebrábamos una conquista la semana pasada, que se reconozca la aplicación de la paridad de género desde estas elecciones, gracias a un fallo del Consejo Nacional Electoral, ahora resulta que echa la ley, echa la trampa. Se está burlando la paridad de género, especialmente a propósito de una disposición que dice que las nuevas organizaciones políticas no tienen que cumplirlas y muchas de ellas la han incumplido o pretenden hacerlo al registrar sus listas para asambleístas provinciales especialmente y sobre todo en las denominadas alianzas. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo podemos impedir? Y sobre todo, si lo van a pedir e impedir las mujeres, las de la generación que luchó por esto, como Anunciata Valdés de Ferrín, que nos acompaña aquí en el set a los tiempos, y es la madre de la ley, es la partera de la criatura, que ya no es un bebé, y la abogada Ana Gómez, una de las que más ha roto lanzas por el ejercicio y el respeto de estos derechos. Desde Quito, el único hombre, y lo vuelvo a destacar con orgullo, que firmó un comunicado reclamando por parte de las mujeres este derecho humano, político y electoral, Fausto Camacho. Con ellos estaremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Jimmy, te dije que calibres el retorno antes de comenzar el programa. Eso no es mi trabajo, ¿ya? Última vez. Pues dicen que uno se altera, que tengo que aplaudir. Qué bueno, se olvidaron del retorno. Esto pueden seguirlo por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 en alta definición. DirecTV, canal 194, que es canal 9, Manavisión, señal abierta. Desde los estudios de Radio Centro se emite el programa, 101.3 FM en audio y en imagen también para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU. Radio, volvamos a Manaví, 89.3 FM, Candela con K, reproduce el programa. La misma frecuencia, 89.3 FM, La Bonita del centro del país, lo hace desde Riobamba para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y ya que hablamos de mujeres, hablemos de otra que nos dio un extraordinario triunfo hoy día, medalla de oro en una disciplina, medalla de plata en otro y un galardón adicional en levantamiento de pesas en un torneo internacional que se lleva a cabo en Cuba. Ayer fue Angie Palacios quien rompió un récord mundial y hoy día Bella Paredes quien pone el nombre del Ecuador por todo lo alto. Se ha puesto buena la competencia porque en este momento... Y ese entrenador es cubano también. Modesto. El apellido se lo debo, pero sé que es cubano. Lo vamos a buscar. 111 kilogramos.
va a buscar entonces la medalla de oro. Qué orgullo, Bella Paredes. Ahora vamos a lo que otras mujeres quieren levantar en la arena política, que es su lucha. Y a propósito de eso, nos acompaña también otra mujer que copresenta el programa conmigo, Lorena Ochoa. Adelante. Gracias, Carlos. Buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan esta noche. Recordemos que en este mismo programa tratamos antes la necesidad de paridad de género y fue Nivia Vélez quien reivindicó esta lucha que ha sido suya desde hace rato. 3 de 5 mujeres, 3 de 5 son mujeres, hay mayoría. Pero sí sabe usted por qué están ellas, ¿no? Ellas están por la lucha nuestra. Ya la protesta está dada por el rechazo que sentimos ante la posición de los 5 consejeros, pero particularmente de las 3 mujeres que integran este órgano electoral. Tenemos indignación, Carlos, porque hemos luchado para estar en los espacios de poder y decisión. No es verdad que no existen mujeres para que integren las listas. Todo lo contrario, son los partidos los que no quieren ceder el espacio y han tenido la suficiente capacidad e influencia en el Consejo Electoral. Las mujeres están ahí con mucha capacidad, en algunos casos incluso, con todo respeto, mayor capacidad y mayor dedicación y eficiencia que los hombres. Sí. Y resulta que cuando celebrábamos una victoria y destacábamos que por fin el Tribunal Contencioso Electoral emitió en esto un dictamen rápido primero, y justo hay un comunicado de las mujeres ecuatorianas organizadas ayer sobre este tema, que habla de paridad 2023 y ahora que seguimos, y en el punto fundamental dice: exigimos a las organizaciones políticas de la función electoral garantizar el principio de paridad, alternancia y secuencialidad en la inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones anticipadas del 2023. ¿Cómo se está burlando esto, abogada Ana Karen Gómez Orozco? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todas y todas las personas que nos escuchan. A ver, lo que pasa es que nosotros pudimos ya evidenciar en las elecciones seccionales que tuvimos este mismo año que esta obligatoriedad de la paridad, de alternancia y secuencialidad se burló de parte de las organizaciones políticas el momento de conformar alianzas. Porque el momento de conformar alianzas, aparte de que aquí las alianzas no se conforman, por ejemplo, entre partidos de izquierda o de derecha, sino que se mezclan todos, porque no existe una forma de regular estas alianzas irregulares, también se toma en cuenta estas alianzas como una nueva organización política. Por lo tanto, ya no tienen que cumplir este 50-50, porque se constituyen en una sola organización política dentro de esa circunscripción. ¿Y por qué para esas nuevas organizaciones políticas no hay la misma exigencia que para las otras? La exigencia es la misma, el problema es que se constituyen únicamente para ese lugar, es decir, hay una alianza solamente para Guayaquil, por lo tanto la única candidatura que tienen es esa. No entiendo. A ver, estamos hablando de una nueva organización política, que es la alianza. ¿Ya? Si esa alianza solo funciona en un cantón, van a lanzar una sola lista de candidatos, por lo tanto no van a tener con qué hacer el 50-50. Y en esa lista ellos van a decidir encabezarla con hombres y va a estar cerrada en ese momento. Ok, tomemos el ejemplo del cantón Guayaquil de paso. No sé si haya un caso allí, pero el cantón Guayaquil es parte de una provincia de Guayas que elige, tampoco tengo claro el número de asambleístas ahora, 9, 12, etcétera. ¿Por qué ahí no pueden hacer hombre-mujer hombre o mujer-hombre mujer? Porque la obligatoriedad es para las organizaciones políticas. Ahora, ¿y la alianza qué es, sino una organización política? Pero es una alianza, es una organización política única. Por ejemplo, no tienen la obligatoriedad de que sea en toda la provincia o que sea en todos los cantones, sino simplemente puede ser para este cantón donde firman la alianza estas 4 organizaciones políticas, digamos. Y esas 4 organizaciones políticas, por lo tanto, participan como una sola y se saltan este principio de la paridad. Eso es una trampa burda. Y se basa en el Código de la Democracia tiene un vacío, ¿en verdad lo tiene? Sí, y además esto está siendo desarrollado a través de reglamentos de parte del Consejo Nacional Electoral que permite que se den este tipo de eventos. Anunciata Valdés de Ferrín, qué gusto tenerla aquí. Gracias, Carlos. Celebro verla también, con sus ojos tan claros como siempre. Usted que comenzó esta pelea,
¿Cómo ve el estado en que están las cosas en este momento? ¿Cuánto se ha avanzado y las zancadillas que les siguen metiendo? Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante. Hay que recordar que la mujer ha estado totalmente ausente del panorama político ecuatoriano y que solamente desde 1988 prácticamente comienza a haber una participación de la mujer. Y justamente es en el año 2000 donde logramos, en este entonces estaba dirigiendo la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia, logramos con el movimiento de mujeres la expedición de la ley de cuotas, que permitió que en las listas pluripersonales hombres y mujeres estén como candidatos en orden alternado y secuencial. Yo creo que ese fue el mayor logro, poner en orden alternado y secuencial, porque en otros países del mundo ya existía cuotas como una forma de acción, de medida de acción afirmativa, pero no se había puesto la condición de alternancia y secuencia que pusimos en el Ecuador, y ahora pues en algunos países se lo ha imitado, y eso impidió que pongan a las mujeres al final de las listas, porque si había cuota pero sin alternancia y secuencia, simplemente decían 20% y las mujeres iban al final. Correcto. Pero realmente este proceso ha ido permitiendo que las mujeres en este momento, en la última asamblea, porque ya no existe, había un 38% de mujeres. Por lo tanto, sí ha habido, la respuesta ha sido positiva, pero hay que tomar en cuenta que siempre ha sido bajo la presión de los movimientos de mujeres. No ha sido, digamos, un proceso aceptado, sino que, como lo ha dicho bien Ana, siempre los movimientos y los partidos políticos están buscando la forma de evitar el cumplimiento de la ley. Usted que fue legisladora de esto desde el principio, ¿cuál es el espíritu de la ley para partir de eso y luego ver si se puede aplicar a lo que estamos discutiendo? ¿Cuál fue lo que los legisladores del juristas llaman el sentido, lo que esto quiso regular, imponer y normar, para de ahí partir y luego ver que lo que están inventando es una triquiñuela burda que burla el espíritu de la ley? Bueno, lo que realmente se quiere es que haya igualdad de participación política de las mujeres con los varones. Es decir, se defiende el principio de participación política, porque la democracia no solamente significa elegir, sino también poder ser elegidos. Y las mujeres no hemos podido ser elegidas por diferentes circunstancias, pero de hecho que han impedido que los partidos políticos y convoquen a mujeres para ser candidatas. Ok, qué bueno que cita ese término. Ya, hay que equiparar la participación, el derecho a participar. El mismo derecho a la representación ya no depende de la ley, depende de cómo voten ustedes. En algún momento las mujeres pueden tener más representación del 50% de participación en las listas, si se vota más por mujeres, y entre otras cosas, si algunas mujeres creyeran más en las mujeres y no votaran solo por el hecho de ser mujeres, es decir, por una solidaridad de género, sino porque merecen una oportunidad. Tantas veces se han equivocado, nos hemos equivocado votando por hombres que supuestamente lo único que tienen, dicen ahora, es más experiencia, claro, porque han tenido más tiempo de participación, pero igual capacitación no, igual fuerza mucho menos. Y los hechos lo han demostrado así. Esto no es un discurso feminista, de mucho menos, ¿ya? Yo no lo soy, no quiero pretender serlo, simplemente que trato esto desde la perspectiva de un asunto de justicia. Y esto es justicia. Debo decir, eso sí, Anunciata lo recordará, que mi madre fue legisladora, que mi madre fue política, que mi madre fue liberada hasta el 70 cuando ese partido traicionó su línea y salió con Velasco Ibarra, que mi madre fue fundadora de la Izquierda Democrática, que mi madre fue presidenta ocasional del Congreso, y mi madre tuvo un compañero de vida que es mi padre, que en esa época ya, fines del 55-60, era tan democrático, tan abierto, tan libre de complejos, que permitía que su esposa haga campaña política con 6-8 meses de mi hermano Edmundo en la barriga, aunque aquello era visto con un prejuicio y un desdén enorme. En Bahía de Caracas casi queman mi casa, los denominados pichirilos, ¿ya? Como denominaban a los velasquistas, contra los liberales, porque ahí había una señora que hacía política. Así que desde
aquella época en la política, yo tengo identificación con el derecho de las mujeres. Pues no vendría de ahora, ganas de hacerme el simpático o querer tener más sintonía en este programa. Disculpen la digresión. Prosigamos, Lorena. También en un programa anterior, Fausto Camacho, el único firmante varón, en un comunicado donde las mujeres reclamaban por la paridad de género, recordó que en ese entonces el CNE cometía delito al no aplicar la paridad de género para estas elecciones. El hecho de ser el administrador de las elecciones no le convierte en impune ante el cometimiento de un delito. Porque es arrogación de funciones. Ante la falta de democracia, el remedio está más democracia. No la tiranía, no la dictadura, más democracia. No la violencia, más democracia. Y la otra, la democracia se enriquece con la participación de las mujeres. Bien. Estaba recibiendo la portada de los periódicos de España. ¿Qué papel va a jugar Fausto Camacho en este tema, abogada Ana Gómez? Aparte lo tendremos en breve vía Zoom. Bueno, Fausto es un aliado de nuestras luchas. Aparte de su conocimiento electoral, creo que podría considerarse un hombre deconstruido también en varias cosas. ¿Cómo se dice? Deconstruido. Así se dijo. Me encantó el término. En Loja fuimos a un homenaje a Nidia Vélez y se dijo, ¿qué es un hombre deconstruido? Que precisamente ha entendido la importancia de la pelea por nuestros derechos y sobre todo por la igualdad. Nosotras no estamos exigiendo nada que no nos corresponda. Y Fausto ha sido un aliado precisamente en eso, y podríamos especificar el hecho de que precisamente con su experiencia electoral también ha sido una guía. Ahora, hablemos de si, aparte del reclamo, ustedes van a interponer algún recurso. ¿Cabe o solo es presión, conciencia de opinión pública? No, a ver, nosotros propusimos el recurso precisamente contra la decisión del CNE, primero de inaplicar la paridad. Precisamente ante eso el Tribunal Contencioso Electoral nos dio la razón, pero también propusimos un reclamo previo porque nosotros asumíamos que si es que el TCE no nos daba la razón, teníamos que igual sentar un precedente, y lo que íbamos a hacer era con este reclamo previo presentar una acción por incumplimiento de la norma ante la Corte Constitucional. Para eso teníamos que hacer el reclamo previo y esperar 40 días sin respuesta. Esto ya no se dio en razón de que el TCE nos dio la razón, pero ahora lo que nosotros hacemos es precisamente tratar de llegar a la conciencia y a la voluntad de las organizaciones políticas, porque lo que es necesario es reconocer que es esa falta de voluntad lo que nos tiene en estos procesos de pelea todavía. ¿No cabe la acción por incumplimiento de la Corte Constitucional, o aunque la hagan, el tiempo en que daría un dictamen ya fenece lo de las elecciones? Lo que pasa es que ahorita, en este momento, en realidad, el Código de la Democracia permite estas alianzas. Que ellos y que las organizaciones... no es que permita las alianzas, sino que las alianzas incumplan algo que ha sido dictaminado por el TCE. Sí, lo que pasa es que, como lo manifestaba, en realidad las alianzas están constituidas de una manera distinta. Se están cogiendo de una falta de regulación específica para eso, así como lo hacen precisamente como se cogen para no desaparecer, porque para eso mismo hacen las alianzas, porque las organizaciones políticas que no logran cumplir ciertos porcentajes de votación tendrían que desaparecer. ¿Cómo logran cumplir estos porcentajes? Precisamente gracias a las alianzas. Okay. ¿Y por qué le preguntaba a usted el espíritu de la ley, el sentido con que hicieron esto, Anunciata? Porque se podría recurrir a cuál fue el origen de toda esta normativa para decir, si es que de verdad existe este vacío, que yo no me lo creo, hay que aplicar por analogía o por jurisprudencia lo que en principio se quiso cuando ustedes hicieron esta legislación. Usted dice que en principio se consiguió una ley de cuotas y se aplicaba a elecciones pluripersonales. ¿Alguna reflexión de cómo comenzó esto para decirles, vean señores, están torciendo el origen del inicio de esto a cuenta de que lo que acaba de explicar Ana Gómez? Sí, realmente hay que tener en cuenta, y yo siempre me gusta recalcar, que esta ley de cuotas y otras leyes a favor de las mujeres siempre la hemos logrado con el apoyo de los varones, que son los que han votado por el proyecto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque siempre hemos estado en minoría.
Cuando aprobamos la ley de Es importante que cuotas, recuerde eso, ¿cierto? cuando aprobamos la ley de cuotas, Sí, la mayoría de legisladores en esa 17 época mujeres. eran, ya ves, Nosotros éramos 17 y los varones eran como 120 y pico. Y conseguimos que se apruebe, ¿verdad? Es decir, pudimos, como dicen, reconstruirlos. deconstruir a los varones. Pero en todo caso, A mí me encanta el término yo también. lo que veo es que en realidad hay apertura cuando se ve una propuesta sólida, consistente y que se la plantea en forma adecuada. El problema radica cuando al aplicar la norma se afectan los derechos, supuestos derechos de los patriarcas de los partidos o movimientos políticos que, como ya tienen ellos poder en esas estructuras, que no son en realidad movimientos ni partidos, sino maquinarias electorales que se activan simplemente en las elecciones, ya ellos tienen ese poder en sus manos que no quieren compartir con mujeres. ¿Por qué razón? Porque ya esa estructura de poder la han hecho con hombres. Entonces, cuando se aplica la ley, es ahí el problema. Es ahí donde las organizaciones políticas rechazan y se oponen en contubernio con los organismos de control, que antes era el Tribunal Supremo Electoral, que estaba en ese entonces integrado por partidos políticos. Correcto. Entonces, esos partidos políticos que estaban en el Tribunal Supremo Electoral eran los que dictaban reglamentos e instructivos pocos días antes de las elecciones, indicando que por esta ocasión no se va a aplicar la ley de cuotas. Lo mismo. Exacto. Lo mismo, lo hicieron. Mire, la ley se aprobó en el año 2000 y solamente se pudo aplicar en el 2007. ¿Por qué? Porque en esos 7 años de intermedio nunca pudimos hacer que la ley se aplique por estos instructivos, estos reglamentos violatorios de la ley. Tuvimos que poner demanda a la Corte Constitucional para que la Corte al final, con la presión de las mujeres, podamos lograr una sentencia que obligó al Tribunal Supremo Electoral a aplicar la ley. Ok, es importante recordar la historia y hacer memoria para que no repitan el mismo baile. ¿Es imposible? No, ya veremos más adelante por qué. Lorena. Cuando volvamos, el criterio del doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del CNE, sobre la participación de mujeres en política. También vía Zoom, la opinión de Fausto Camacho. El CNE no puede justificarse en vacíos del Código de la Democracia, cuando el sentido y espíritu de la ley son claros. Paridad de género en todas las dignidades y desde ahora para todas las elecciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Curioso, ¿no? Un programa a favor del derecho de las mujeres
de la paridad de género, el que menos seguimiento tiene es de mujeres, según la métrica que estamos haciendo. No importa. Pienso que en muchos casos el mayor obstáculo de las mujeres son las mujeres mismas, por sus prejuicios, por sus rencillas, por sus recelos, por sus temores, por su experiencia también, porque estar en la vida pública y más en la vida política es exponerse a todo tipo de vejámenes. Contra eso hay que luchar. Estamos tratando aquí el tema de la paridad de género, que pretende ser burlada. Les recuerdo que el reprise del programa, 48 horas después, es en One Plus, canal 14, en las 3 cableras que le reproducen el mismo número: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal, y desde los Estados Unidos nos reproduce en simultáneo, al mismo tiempo, Macro Digital, para gran parte de una colonia latinoamericana ya y muy singularmente ecuatoriana. Retornamos al tema, Lorena. El ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Medardo Oleas, tuvo esta reflexión con respecto a lo que dificulta la participación paritaria de las mujeres en política, más allá de aquello a lo que ya obliga la ley. En el Ecuador hay mujeres que son brillantes, que brillan con luz propia, pero que no se integran a la política porque el defecto no está en la ley, sino en la mala constitución de las organizaciones políticas, que tienen mala fama, y ninguna mujer con prestigio quiere comprometerse a irse con un partido con el cual no les representa seriedad, no les representa un trabajo donde se respete a las mujeres. La democracia interna de los movimientos es una farsa, es un engaño, es una mentira pública. ¿Cómo combatimos contra esos prejuicios y realidades, Anunciata Valdés de Ferrín? Yo creo que actualmente hay muchas mujeres valiosas que sí quieren participar en política y lo han demostrado, ese interés y ese deseo por participar. Lo que ocurre realmente es que el principio que muchas veces se cuestiona, que se dice que las mujeres no quieren participar porque tienen, lo que dice, prejuicios, tienen situaciones que les afectan, pero lo que realmente a las mujeres nos interesa es participar en equidad con los varones y que no se considere que la falta de experiencia que hemos tenido las mujeres a través de la historia justifica que ahora no tengamos esa oportunidad. Por una razón, con toda la experiencia que hemos tenido los hombres en la historia, ya ven cómo estamos arruinando el planeta. Así es. Y en particular el Ecuador. Ok, vamos a un hombre. El único que ha apoyado esta causa tan abiertamente y frontalmente, Fausto Camacho. Fausto está en Quito, lo recibimos vía Zoom, y él tiene una clave: detectar cómo se hace la trampa, ¿ya? Entre la trampa horizontal y la trampa vertical que llaman. Explíquenos, Fausto, buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches, un gusto participar con Anunciata, querida Anunciata. Un gusto coincidir con usted y obviamente con Anita Karen también. A ver, el tema es que hay dos elementos de la paridad. La que se llama la paridad horizontal, que es lo que en su momento Anunciata Valdés a la cabeza con otras mujeres y el movimiento de mujeres consiguieron y que se perfeccionó en el 2008. Es decir, si una lista se compone de 10 puestos, hay 5 hombres, 5 mujeres, pero en un orden siempre consecutivo: hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, eso está consagrado en la Constitución y no ha podido ser burlado nunca. Lo que se complementó, ¿por qué razón se complementó esa norma que fue positiva? Porque los partidos políticos ponían a encabezar solo hombres en las listas. Entonces, la posibilidad de llegar a las mujeres, si bien ya existía ahora porque estaban segundas en la lista, la posibilidad de que lleguen más hombres siempre era mayor. Correcto. Por eso es que en el 2020, el 3 de febrero del 2020, se publica la reforma al Código de la Democracia, donde se establecen las reglas de lo que se denomina técnicamente la paridad vertical. Es decir, además, ya no solo es para listas pluripersonales,
La paridad es ahora también para las candidaturas unipersonales. Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante simple, ¿no es cierto? Si en una provincia existen 10 cantones, 5 deben ser listas de concejales encabezadas por mujeres y 5 por hombres. 5 candidatos a alcalde hombres, 5 candidatas a alcaldesas mujeres. Entonces, la obligación nace en las organizaciones políticas, que tiene que decidir que en esa provincia que hay 10 cantones, 5 de esos cantones tienen que ser encabezados las alcaldías por mujeres, igual que las listas de concejales. Ok, un ratito. Entonces, ¿cómo se hace la trampa? La trampa se hace de una manera muy simple, Carlos. Permítame terminar esto. Ya. Hacen alianza en 4 cantones. Y en entonces ya las candidatas que presenta ese partido en realidad son 10, pero se contabilizan solo 6 solos, entonces la obligación es 3 hombres, 3 mujeres, y como cada alianza en cada uno de esos 4 cantones restantes, ¿no es cierto?, es una organización independiente, puede ser hombre o mujer, porque es única. Esa organización de los blancos con los azules en un cantón, los blancos con los verdes en otro cantón, los blancos con los colorados en otro cantón y los blancos con los café en el 4º cantón, y en los otros 6 solo los blancos. ¿Cómo contabiliza el CNE? Los 6 blancos, 3 hombres, 3 mujeres, y los otros pongan como usted quiere, porque como tienen un solo cantón, puede ser un hombre o puede ser una mujer. A la larga, el partido blanco termina presentando, ¿no es cierto?, 7 candidatos hombres y solamente 3 candidatas mujeres. Esa es la trampa a través de las alianzas, que ahora, y ya lo hicieron en el año 21, digamos en febrero de este año, en los concejales, pero también lo hicieron en el 21 con los asambleístas. Entonces usted tiene que la ley estableció no la totalidad de los 137 escaños, sino que en Guayas, que se eligen 20 asambleístas, hay 4 distritos. De los 4 distritos, cada distrito elige 5. Entonces, las organizaciones políticas tienen la obligación de poner 2 hombres y 2 mujeres. Pero si una organización política, en el mismo ejemplo anterior, hace alianza en 2 distritos, entonces su obligación es solo en los otros 2 en que participa solo, y pone ahí un hombre y una mujer, y en los que participa aliado vuelve a poner 2 hombres. Esa es la forma como han hecho la trampa, porque la alianza la hacen para burlar la paridad. Correcto. Yo conozco casos de varias provincias donde se hizo eso profesamente, con el aliado más insignificante. No importa que no les aporte un solo voto. Lo que importa es que les da la posibilidad de burlar, y que no sea una mujer la que encabece, sino que sea ese hombre el que encabece. Ok, ¿quién tiene y cómo puede, según el ejemplo que usted acaba de describir, de evitar esta vía para la burla de la que se han valido? Hay 2 cosas que se pueden hacer. Una inmediatamente, ya no para estas elecciones, por cierto, es una regulación de las alianzas a través de reglamentos que expide el CNE, donde quede claramente establecido qué alianzas son permitidas y qué alianzas no son permitidas, que además ayudaría a mejorar el sistema electoral y de representación, pero es preferible que esas normas sean expedidas a través de una reforma a la ley, porque las alianzas generan no solamente esta burla de la paridad de género, sino que las alianzas perjudican en la posibilidad realmente del fortalecimiento de los partidos, porque hay una prostitución ideológica en esas alianzas. Entonces usted ve que el Partido Social Cristiano y la Unidad Popular se unen aquí, que allá se une el Pachacuti con Creo, en fin, hay un destrozo de las ideologías y hay una actitud pragmática que fomenta los caudillismos y no las acciones partidarias. Entonces, al regular adecuadamente las alianzas, por ejemplo, solo son admisibles alianzas entre partidos de carácter nacional y a nivel nacional.
No es que en una provincia me ayudo con uno, en otra provincia con otro, en otra con otro, porque eso prostituye el criterio de alianza, porque la alianza lo que significa es sumar, lo que en esta ocasión han hecho solamente los partidos de izquierda, los socialistas, los de la Unidad Popular, los de Pachacutic y Democracia Sí, todos en una sola organización política nacional. Ya, luego vuelvo con usted, Fausto. ¿Es desalentador lo que dice Fausto Camacho? Ahora estamos perdidos. No se puede nada sino crear conciencia, advertir, estimular a votar por aquellos que hayan tratado de aplicar el mecanismo y no hayan buscado la idea de las alianzas, sobre todo en provincias, para burlarse de ellos. Esto me recuerda una cuestión más, Lorena. La periodista Rosario Utreras, quien fue jefe de información en el gobierno de Osvaldo Hurtado y después concejal de Quito, es una de las más persistentes en la lucha porque la paridad de género se respete ampliamente y no solo parcialmente. Habemos muchísimas mujeres que, habiendo participado en política, estamos y tenemos la decisión y el compromiso de trabajar por el país. Sin embargo, la política ha sido tan manoseada, tan maltratada, porque además creo en la política, creo en esa política de servicio a la ciudadanía, pero ha sido tan maltratada que a muchas mujeres obviamente les da preocupación participar. Para estas proximísimas elecciones, pensemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, pensemos en el futuro de ellos y en el nuestro también todavía. Que pensemos a quién le estamos dando la conducción del país. No podemos pensar en alguien que está sentenciado, que alguien que está con el grillete en el pie, en el tobillo, pueda llegar a ser nuevamente presidente o nuevamente miembro de la Asamblea. Abogada Anunciata Valdés Ferrín, de lo que estamos viendo, entonces la conclusión es pedir a mujeres y a hombres responsables. Qué bueno que usted recordó que la primera ley de cuotas pasó gracias a la votación de hombres. Votar más, sin ninguna inducción particular, por las organizaciones que hayan respetado o procurado no eludir la paridad de género. Yo creo que todos la responsabilidad en la democracia es de todos. Concretamente, para que se respete la ley de cuotas, tiene que haber una conciencia de la importancia de la participación de la mujer. Pero tenemos que llegar a incidir en los movimientos políticos y en los partidos para que den todas las posibilidades de acceso a las mujeres. Porque si no, por más capaces que sean las mujeres, si no hay esa posibilidad, pues difícilmente puede la mujer participar. Yo creo que realmente, no solamente cuando se aprobó la ley de cuotas, sino luego con la Constitución del 2008 que está vigente, que ya avanzamos a la paridad, porque acordémonos que en la ley de cuotas era solamente para las elecciones pluripersonales. Desde el 2008 ya es la paridad en todas las instituciones públicas. Aplica a las presidenciales, que son las más importantes. Y ahora en el 2020 se estableció una reforma al Código de la Democracia en la que ya se exige que en las elecciones unipersonales para presidente de la República, para consejos provinciales y consejos cantonales, el alcalde, el prefecto y la presidencia de la República sean alternados hombres y mujeres. Es decir, ya llegamos a un 50% en todas las instituciones, no solamente en elecciones. También se señala ya que en el área, digamos, de designación de funcionarios públicos tiene que haber paridad. Por lo tanto, avance hay. Hay un avance. Lo que pasa es que los cambios culturales... Pero es frustrante la burla de esto. Mire, Carlos, los cambios culturales, que significa esa concepción tradicional que ha habido durante siglos de que el hombre no tiene que demostrar su capacidad porque se supone que es capaz, y a la mujer sí le exigen que pruebe que es capaz. Hasta ahora se dice no, pero ¿para qué exigen ley de cuotas? La mujer tiene que demostrar su capacidad, por ella misma tiene que llegar. Así es. ¿Cómo va a llegar si solamente puede llegar a ser elegida a través de un partido, movimiento político, y estos no le dan espacio, y solamente ahora se la dan porque hemos conseguido las mujeres organizadas y unidas que existan las leyes? Ahora, también hay una realidad. Cuando las mujeres alcanzaron la plenitud de poder,
Panamá tenía una presidenta mujer, Ecuador una por 2 o 3 días, la derrocaron, entre otras cosas por ser mujer. Chile ha tenido una presidenta mujer, Perú tiene ahora una presidenta mujer, Costa Rica tuvo una presidenta mujer, el resultado ha sido igual a Brasil también, Dilma Rousseff, cierto, gracias productor. El resultado ha sido igual o peor que los hombres, sobre todo en el tema de corrupción. Entonces, Carlos, ¿qué pasa que cuando esperamos que la mujer sea algo, yo no sé si este criterio es Ana Gómez machista, algo tan noble como nuestra madre, que algo más noble difícilmente hay, el poder las contamina también, las desvía también, las derrumba también? Es que el derecho que estamos defendiendo es al de la igualdad en la participación política, como al comienzo del siglo Matilde Hidalgo de Procel luchó por el derecho al voto. La forma como cada persona vota es responsabilidad de ellos. La forma como los partidos políticos eligen a los candidatos y candidatas es su responsabilidad. Y lo de los funcionarios elegidos también es su responsabilidad. No sé si no me explico, Ana Gómez, pero no solamente esperábamos que haya igualdad de mujeres en el poder o de oportunidades para las mujeres en el poder, sino distintos resultados. Y no vemos distintos resultados. ¿Ha visto las asambleístas de la última asamblea? No voy a singularizar en ninguna. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ya en lo cualitativo, no solo en lo cuantitativo? Ya, en primer lugar, la calidad de la representación debe exigirse tanto a hombres como mujeres, no solamente a las mujeres, ¿no? Para dar un ejemplo, en mi provincia se eligen 4 asambleístas, de los 4 asambleístas, 2 salieron con sentencia, el uno por cohecho, no terminó ni siquiera de ser destituido en el momento de la disolución de la asamblea, y el otro con una sentencia por violencia intrafamiliar en primera instancia. Tenemos otro exasambleísta que al momento está siendo procesado por violación. Entonces, esa calidad de la representación debe exigirse a hombres y a mujeres. En segundo lugar, quisiera resaltar que precisamente la pelea porque las mujeres podamos estar en espacios de toma de decisiones es para que sean nuestras decisiones las que se tomen. Si nosotras llegamos instrumentalizadas, si confunden la lealtad con sumisión, y llegamos a responder a un mismo caudillo o a un mismo sistema, en realidad no vamos a tener cambios, porque no van a ser nuestras decisiones, sino simplemente vamos a ser instrumentos. Así es, van a ser voceras mujeres del mismo sistema dañado. Exactamente. Entendido. Así es. Lorena. Cuando volvamos, una reflexión de Roger Selly, director del Observatorio Ciudadanía y Desarrollo, respecto a que la lucha por la participación política de las mujeres no solo debe ser cuantitativa, sino también cualitativa. El CNE no puede justificarse en vacíos del Código de la Democracia, cuando el sentido y espíritu de la ley son claros: paridad de género en todas las dignidades y desde ahora para todas las elecciones. El analista económico más respetado de los últimos 50 años. Pienso que quien gane las elecciones a lo mejor se arrepiente cuando vea lo que recibe. Walter Spurrier, el primero en recordar el perjuicio de frenar la operación petrolera en el Yasuní. Invertir en desmantelar una infraestructura petrolera y un déficit fiscal difícil de mantener. Spurrier advierte sobre costos sociales también. Tiene que haber un cambio drástico en el manejo petrolero en el país. Lo que el gobierno puede hacer en pocos meses. Motivar a la opinión pública, explicar qué es lo que quiere hacer y tratar de conseguir el apoyo. Una alerta ante los candidatos presidenciales. Todo lo que nos ofrezcan que nos van a dar, olvídense, no va a haber plata para dar esas cosas. Y las preguntas inevitables de Carlos Vera. ¿Por qué se ha equivocado tanto un tipo que estuvo preparándose 10 años para no equivocarse? Entrevista veraz a Walter Spurrier, máster en Ciencias Políticas y director de Análisis Semanal. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9 Manaví y DirecTV 194. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos.
cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ahorita en esta tal asamblea, yo sí por derecho propio, porque yo sí soy payaso de a de veras. Son las 22 horas 46 minutos, proseguimos en vivo, recordándoles a ustedes la primera plana de la prensa de mañana. Hoy estamos hablando de la burla a la paridad de género con tricuñuelas de organizaciones políticas, sobre todo aprovechando alianzas en provincias. Expreso dice, el golpe de la lluvia al arroz es más duro de lo que se dijo, la violencia superó los límites en un colegio, César Farías define su futuro con Aucas, no, ya lo echaron, está fuera. El Universo, primera plana, nuevos policías llegaron a sus repartos designados para tareas de seguridad. ¿Saben qué? En algunos barrios hacen colecta para darles colchones y en otros casos le han llegado hasta a comprar chalecos antibalas. Hoy por fin llegó una dotación de municiones por $8 millones de Estados Unidos. CNE aún no oficialista listas de candidatos a la Asamblea. La draga debe comenzar a operar el 24 de junio, dice la prefecta Guiñaga de Guayas. El Diario de Manabí, el hombre del maletín será juzgado en Estados Unidos. ¿Recuerdan el triste, célebre mote de Cao Lai Muñoz? Bueno, vinculado con el narcotráfico en Estados Unidos, en el cual fue intentado sobornar asambleístas, célebre por los pativideos. No, hoy no les importa. Cae 9% la exportación de atún por temperaturas del mar, más caros en Manabí la cebolla y el azúcar. Ahora, tenemos una cuestión adicional, Lorena. Así es, Carlos. Roger Celi, director del Observatorio Ciudadanía y Desarrollo, reclama que la participación de las mujeres vaya más allá de lo cualitativo. Por ejemplo, tener una coalición solo de mujeres en la Asamblea. No tenemos una bancada de mujeres, no tenemos una coalición femenina dentro del Parlamento que presente proyectos de ley y estos sean impulsados en beneficio de una agenda de mujeres. El llamado de atención es a pasar de una paridad cuantitativa a una paridad sustantiva, en donde realmente las mujeres tengan la oportunidad de un protagonismo al interior de la Asamblea Nacional. Como ven, esa fue una declaración hecha a TVC. Fausto Camayo le decía que volvíamos con usted para ver qué salida coyuntural hay, ya que la salida completa, reglamentaria, legal, solo es la próxima vez. Bueno, en realidad creo que el electorado debe meditar mucho respecto de qué organizaciones políticas, yo coincido contigo, Carlos, qué organizaciones políticas han cumplido a cabalidad el tema de paridad, por ejemplo, y efectivamente dar preferencia a aquellos porque denota, en el caso de que así sea, ¿no es cierto?, una voluntad democrática de cumplimiento de las reglas del juego. Porque el problema es que cuando comentamos en un programa anterior
que consultaron al Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas y de las 17, creo que 13 o 14, dijeron no apliquemos la ley. Entonces, efectivamente, ahí están inmersos la gran mayoría. ¿Se pueden comprometer ustedes a hacer esa misión? Es decir, ok, ya que llegamos hasta aquí, hacer un proceso de guía más que de veeduría o de observatorio. Es decir, estas organizaciones sí cumplieron con ese principio en tales distritos o circunscripciones provinciales o territoriales. Esto no implica voten por ellas, sino tengan en cuenta a las que han cumplido. Sería formidable que hagan eso, y de paso con el programa cuentan, y estoy seguro que otros medios de comunicación les querrán ayudar, para reproducir eso. Es una forma de orientación y de castigo, de premio y castigo público. Estas son las que sí cumplen. No importa la ideología. Puede estar UNES incluida también, que no es mi partido favorito, evidentemente. No importa. Cumple el principio. ¿Es posible? Sí. ¿Sí? ¿Se escuchó? Es posible. ¿Sí es posible? ¿Y por qué no lo hacen? ¿Lo han planeado hacer? Fausto, ¿se escuchó? No, me estabas dirigiendo a mí, sí. Claro, no. Sí. Es que usted ha sido... Pero hay que esperar todavía que los cuadros electorales queden en firme, o al menos avancen un poco más, porque el CNE no entrega información preliminar. Entonces, de este rato no sabemos quiénes son los que están inscritos, que no sean por notas de prensa. Y entonces, no es fácil, en Guayas y en Pichincha es fácil, o yo que sé, en algunas provincias relativamente grandes. En el oriente le aseguro que es imposible obtener esa información. En las provincias medianas, pequeñas, habrá de las cabeceras cantonales, pero no existe seguramente digamos, de las cabeceras provinciales, no existen de los otros cantones, digamos, de las circunscripciones, ¿no? Porque estas son provinciales. Fausto, aquí tienen otro compromiso. Cuando ya estén las listas completas, y sea posible hacer eso, le dedicamos 1 hora solamente a hacer esa disección. Pero no solamente eso, Carlos, yo quiero advertir una cosa más. ¿Sí? Los deudores de pensiones alimenticias que están prohibidos por la Constitución de ser candidatos están siendo calificados por el CNE porque no hacen la comprobación de si son o no son deudores de alimentos. Ese tipo de cosas son las que a esta democracia le tienen ensoletas, y el CNE dice que ellos tienen que cumplir solo con revisar los requisitos, pero que no tienen que revisar las prohibiciones. Gracias. Las prohibiciones son para que sean impugnados por otros partidos políticos. Un absurdo, una locura. Eso es lo que detiene a este país y a la democracia en esa condición. Una alcahuetería más que nada. ¿Ustedes qué piensan sobre esto último? En realidad es vergonzoso, precisamente porque el CNE lo que hace es decir, como acaba de mencionar Fausto, que ellos no tienen que revisar las prohibiciones, y precisamente quien se entere que un candidato debe pensiones alimenticias tiene que objetar esa candidatura. Es decir, ponen en la ciudadanía, en las organizaciones políticas, la responsabilidad que es del CNE. ¿Cuánto les tocaría a ellos ver si están incursos de las prohibiciones? Y además tienen las facilidades de ser una institución que puede hacer un convenio con el Consejo de la Judicatura y decir, ¿sabe qué? Pásame la información del SUPA, cruzamos información, sabemos quién es deudor, nos inscribe, señor. Simplemente es falta de voluntad. ¿Cómo ve usted esto, Anunciata? Sí, lo que pasa es que regresamos siempre a lo mismo, ¿no? Que son los partidos, los movimientos políticos los que están haciendo trizas a la democracia, porque están supeditando sus intereses a los intereses sociales y públicos. Y no solamente en el caso de mujeres, ¿no? En este caso se evidencia, pero realmente mientras no mejoremos la calidad de la participación política y de las organizaciones políticas, difícilmente vamos a cambiar. Bueno, esta es una oportunidad para avanzar en esa línea. Esta es una lucha larga que no se agota ni termina, que ha tenido avances, como dijo Anunciata Valdés de Ferlín, pero que enfrenta ahora retos y trampas. ¿Nos rendimos? No nos rendimos. Lorena. Cuando volvamos, mis 3 preguntas para cada una de nuestras invitadas de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y, por supuesto, el comentario de nuestro director, Carlos Vera.
El CNE no puede justificarse en vacíos del Código de la Democracia, cuando el sentido y espíritu de la ley son claros. Paridad de género en todas las dignidades y desde ahora para todas las elecciones. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La primera entrevista de un presidenciable durante 90 minutos. Estamos pensando en cómo presentamos el mejor proyecto. Su explicación para escoger una vicepresidenta correísta. Uno no va a un gobierno a servir individuos, a rendir homenaje o culto a la imagen de nadie. Uno va a un gobierno a servir al país. Lo que propone ante la inseguridad. En el Ecuador no hay cárceles de máxima seguridad, pero tenemos delincuentes hiperpeligrosos. Y sus respuestas a preguntas ineludibles. Es que ella no ha militado en ningún proyecto político, no ha participado en ninguna elección. ¿Quiénes son las lealtades íntimas de esa gente? En 60 minutos, lo más importante que Otto Sonnenholzer planteó en hora y media. Esto es de construir un proyecto que te permita sacar al país del hueco en el que está. Vera a su manera, mañana 22 horas, por Facebook y YouTube. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Mañana va a estar aquí la presidenta del CNE, Diana Tamaint, 8 de la mañana, con Juan Javier Benedetti y su panel de los viernes, dentro del programa Punto de Orden. Seguramente este que acabamos de tratar y muchos otros serán sometidos a su consideración. De manera muy especial esto de que el CNE dice que no le toca revisar las prohibiciones en que están incursos los candidatos, que eso corresponde solo a impugnar a otras organizaciones políticas. Y como es hoy por ti, mañana por mí, hay una alcahuetería y un acuerdo tácito entre ellos. No te denuncio yo, no me denuncias tú. Lorena. Gracias, Carlos. Les recordamos a nuestras invitadas que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Vamos con la abogada Anunciata Valdés. Número 1. ¿Diría usted, como iniciadora de esta lucha de la paridad de género, que ya se ha avanzado más de la mitad del camino, sí o no? Sí. Número 2. ¿Coincide en que la asamblea anterior, teniendo casi el 38% de representación de mujeres, tuvo entre esas mujeres a varias de las peores asambleístas? Sí. Número 3.
están dispuestas no solo a reclamar, sino a movilizarse, como lo hacen por causas proabortos o antiabortos, en procura de que se respete por completo la paridad de género, ¿sí o no? Sí. Gracias, abogada. Vamos con la abogada Ana Gómez. Número 1. A pesar de tener el CNE 3 de 5 consejeras mujeres, ¿sus decisiones son machistas? ¿Sí o no? Sí. Número 2. Un dictamen de la Corte Constitucional podría resolver con urgencia el vacío legal que dicen existe para no aplicar la paridad de género en listas de nuevas organizaciones provinciales. No. Número 3 y última. ¿Está preparado el Ecuador para votar por una presidenta mujer, sí o no? No. Gracias, abogada. Sus respuestas me dan para un próximo programa, pero será la próxima vez. Mil gracias, abogada Anunciata Valdés y abogada Ana Karen Gómez. Muchas gracias a usted. Las dos, junto con los otros participantes del programa, han allanado el camino. Ahora resta lo más difícil, caminarlo. Lorena. Mañana a las 22 horas, 60 minutos con Otto Sonnenhösner, candidato a la presidencia de la República. Un resumen de los 90 minutos de exposición que tuvo aquí el domingo pasado. Hasta entonces, que tengan un excelente viernes. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El momento es ahora. Telconet Latam.